Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgardo Mendoza. Soy residente de pediatría R3 del Hospital del Niño Dr. Jorge Lizárraga. Y a continuación les voy a hablar sobre el síncope. El síncope se define como la pérdida transitoria tanto de la conciencia como del tono postural, con una recuperación espontánea, rápida y completa. En la mayoría de los casos está producido por una disminución brusca del riego arterial cerebral. También debemos definir como la sensación de desfallecimiento inminente sin llegar a perder por completo la conciencia, como el presíncope. Entre la incidencia debemos señalar que el síncope es frecuente en edades pediátricas entre los picos de hablando de lactantes y propiamente de los adolescentes, en donde va a ser mucho más común. Se dice que el 3% de la población mundial ha presentado episodios sincopales. Se supone que 1.25 por cada 1000 pacientes pediátricos de forma global acuden a las consultas por haber presentado un episodio sincopal, y es bastante frecuente en las consultas de urgencia. Es más frecuente en niñas que en niños y más común entre 15 y 19 años de edad. Un estudio demostró que el 15% de la población mundial antes de la adolescencia había presentado un episodio sincopal. Entre las causas, al momento de hablar de las causas, primero debemos estratificarlas en 3 categorías: las de origen neurocardiogénico, cardíaca y no cardíaca. Es importante diferenciar e identificar aquellas infrecuentes casos de síncope debido a otras causas potencialmente graves e incluso que podrían poner en riesgo la vida del paciente. Entre las causas neurocardiogénicas tenemos aquellas patologías tipos: los espasmos del sollozo, el síncope situacional, que va a estar dado por el síncope miccional, tusígeno, relacionado simplemente con el hecho de peinarse, la hipotensión ortostática, que esto principalmente va a ser de origen neurocardiogénico o vasovagal. El síncope de origen cardíaco se puede dar por la obstrucción del tracto de salida ventriculares, ya sea ventrículos izquierdos, por estenosis aórtica, miocardiopatías hipertróficas obstructivas, o ventrículo derecho afines, como la estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar, entre otros. También se puede dar por disfunción miocárdica, como la miocardiopatía, y las anomalías de arterias coronarias arrítmicas, ocasionándome taquiarritmias o bradiarritmias. Entre las taquiarritmias ventriculares y supraventriculares y las bradiarritmias, bloqueos auriculoventriculares completos. En el síncope no cardiogénico tenemos epilepsias, migrañas atípicas, hiperventilación, las inducidas por droga, hipoglicemia, pseudosíncope, entre las cuales entran la histeria y el vértigo. Fisiopatológicamente vamos a encontrar que la producción de síncope va a estar dada por la pérdida brusca y transitoria del riego arterial cerebral. El parénquima cerebral va a depender de la circulación regular y constante de sangre, ya que no dispone de un mecanismo de almacenamiento de energía y por lo tanto de aporte del único sustrato energético, que va a ser la glucosa. Esto me va a ocasionar
una falta de irrigación, desencadenando en poco tiempo un episodio sincopal. Como la circulación cerebral requiere de un complejo sistema de regulación, entre los cuales entran el gasto cardíaco, la resistencia vascular, la tensión arterial y la regulación intrínseca del cerebro, me van a ocasionar cualquier fallo de alguno de ellos me va a ocasionar el episodio sincopal. Teniendo esto como base, vamos a definir o establecer que un síncope neurocardiogénico se va a dar por una respuesta vagal refleja exagerada, productora de hipotensión y de bradicardia, mientras que el de origen cardíaco va a estar dado por la disminución del gasto cardíaco. Entonces, primero vamos a tener un estímulo que me va a ocasionar una disminución del retorno venoso y esto posteriormente a la disminución del llenado ventricular. En lo que serían la estimulación receptora, me va a ocasionar un aumento del tono simpático y un aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractibilidad cardíaca. Esto me va a ocasionar en la activación de mecanismos receptores de la fibra C un efecto a nivel del sistema nervioso central que va a ser activación parasimpática y vasodilatación, disminución de la actividad simpática y disminución de la frecuencia cardíaca, conllevando a disminución de la presión arterial, ocasionando disminución de la perfusión cerebral, llevándome al episodio de síncope. Dentro de la clasificación, el síncope reflejo o neuromediano va a ser aquella falla transitoria de los mecanismos autonómicos de control cardiovascular. La función autonómica es normal cuando se evalúa fuera del evento sincopal. La fisiopatología del síncope reflejo se suele sintetizar como una actividad refleja de Benson-Harris que me va a ocasionar vasodilatación o bradicardia, ocasionándome la hipoperfusión cerebral. Predominantemente cuando hay disminución de la presión arterial, hablamos de un episodio sincopal vasomotor, y cuando hablamos de o está la presencia de bradicardia, vamos a ver que va a ser de origen cardioinhibidor, y también puede haber mixto cuando ambos mecanismos se presentan de forma simultánea. El síncope cardíaco arrítmico va a ser la forma más frecuente de este tipo de síncope. La arritmia primaria es el mecanismo del síncope que en él van a intervenir cierto tipo de factores, los cuales van a depender de la función ventricular, la frecuencia cardíaca y la activación del reflejo de Benson-Harris. Esto me puede ocasionar una bradiarritmia, tanto como taquiarritmias ventriculares. Las supraventriculares lo constituyen las taquicardias ventriculares polimórficas, que pueden ocurrir como consecuencia de un síndrome eléctrico primario, entre los cuales tenemos el QT corto o largo, el síndrome de onda J, Brugada, catecolaminas, entre otros, o como consecuencia de una isquemia miocárdica o efecto colateral proarrítmico de algunas drogas, que esta es la menos frecuente. El síncope por cardiopatías estructurales se produce cuando la demanda circulatoria supera la capacidad limitada del corazón de incrementar el gasto cardíaco, dado por estenosis aórtica, miocardiopatías hipertróficas obstructivas, mixomas, entre otros. El 80% de los síncopes va a ser de origen neuralmente mediado, el 6% de origen cardíaco y el resto va a ser por intolerancias ortostáticas, entre las cuales la taquicardia postural ortostática va a ser la más frecuente. A continuación, un cuadro comparativo sobre la clasificación del síncope según la fisiopatología.
en el síncope mediado neuralmente cardiogénico o intolerancia ortostática, entre los cuales el mediado neuralmente va a ser vasovagal, vasodepresor, cardioinhibidor o puede ser mixto. Y este va a depender de alguna situación que me desencadene este episodio y va a ser algo atípico. Mientras el cardíaco va a estar dado por arritmias, ya sea bradi o taquiarritmia, y principalmente cardiopatías estructurales. Cuando hablamos de intolerancias ortostáticas, va a haber una disfunción autonómica primaria, secundaria a padecimientos crónicos, inducidas por fármacos, hipovolemia, taquicardias posturales ortostáticas. El síncope neurocardiogénico va a tener un episodio, un cuadro prodrómico, y el paciente va a presentar clínicas de mareo, cefalea, disnea, palidez, diaforesis, cianosis, predominio distal, palpitaciones, dolor precordial, dolor abdominal y estreñimiento. Estos síntomas van a ser intermitentes y desencadenados por alguna o varias de las siguientes situaciones, entre las cuales tenemos una estancia prolongada en lugares concurridos, ya sean iglesias, centros comerciales, mercados, conciertos, ceremonias escolares, entre otros. Una estancia prolongada en lugares calurosos, como la playa, baños prolongados de agua caliente, baños de vapor, entre otros. Cambios bruscos de posiciones, entre los cuales el levantarse de forma rápida, juegos mecánicos, ejercicios isométricos. El exceso de ejercicio me va a producir episodio sincopal al terminar el mismo. La ingesta de estimulantes, ya sean drogas, alcoholes, cigarros, café, refrescos de cola, bebidas energizantes, entre otros. El ayuno de más de 8 horas, el desvelo prolongado. En aquellas pacientes adolescentes, ya madres, pueden presentar episodios sincopales en el periodo menstrual, embarazo, porperio, lactancia. Ante la presencia de algún dolor intenso, principalmente el que ocurre de forma accidental, dado por fracturas, contusiones o causadas por algún procedimiento terapéutico, ya sea odontológico u ortopédico. La toma de sangre o instalación de alguna venoclisis. Simplemente el estrés emocional que puede llegar a causar, sumado al dolor de la punción, puede ser algún mecanismo para ser el responsable del episodio sincopal. Las enfermedades que causan pérdidas abundantes de líquidos, ya sea por gastroenteritis o infecciones respiratorias o cualquier patología que me pueda causar algún episodio febril prolongado. El estrés y las emociones quizás sean el factor más frecuente, pero en ocasiones es el más difícil de tratar y de identificar. El síncope cardíaco no tiene un periodo prodrómico, como ya se lo mencioné anteriormente. Las bradiarritmias, como la disfunción del nodo sinusal y el bloqueo atrioventricular, pueden ocurrir tanto durante el ejercicio como en el decúbito supino. El síncope por taquiarritmia va a estar dado principalmente por las palpitaciones y este puede ocurrir durante el ejercicio, acompañada de secreción alta de catecolamina. En el antecedente de muerte, ante la presencia de algún antecedente relevante, en especial la muerte súbita de algún familiar, se debe descartar las siguientes patologías, como la enfermedad de los canales iónicos, el síndrome de QT largo congénito, el síndrome de Brugada, el síndrome de QT corto, miocardiopatías hipertróficas, displasias arritmogénicas de ventrículo derecho y colangenopatía, como el síndrome de Marfan principalmente. El QT largo congénito es desencadenante
puede ser simplemente la percepción de un ruido intenso. Este está dado por el ruido causado por algún reloj al momento de sonar alguna alarma o el simple hecho de nadar. En las arritmias con asistolia es frecuente observar crisis convulsivas con relajación de esfínteres, como en el síndrome de Stokes-Adams. Acá visualizamos un monitoreo electrocardiográfico de un Holter de 24 horas en un niño de 5 años con historia de síncope recurrente. Durante la evaluación se detectó una taquicardia ventricular de tipo helicoidal, torsada de Pointes y el síndrome de QT largo congénito. Siempre ante la presencia de la pérdida transitoria de la conciencia, se va a hacer una evaluación exhaustiva del paciente, realizando una buena anamnesis y un buen examen físico. En la anamnesis se debe detallar patologías de bases presentadas por el paciente, si actualmente está en algún tratamiento o si dejó recientemente el mismo, qué tipo de medicamento, cantidad, y en especial los antecedentes familiares, y hacer un examen físico exhaustivo con una exploración básica general, haciendo énfasis en los signos vitales, y principalmente se deberá de realizar un electrocardiograma. Posteriormente, bueno, si está a la disposición, valoración por el equipo multidisciplinario, el cual debe estar conformado por el pediatra o el médico tratante principal y cardiólogos, neurólogos, intensivistas, dependiendo de la gravedad del paciente. Pero bueno, ante el examen físico, la historia clínica, la percepción de la cuantificación de los signos vitales, siempre debemos establecer la toma de la presión arterial, tanto en decúbito supino como de pie del paciente, para así orientarnos a establecer si es un síncope o no es un síncope. Posteriormente, si pensamos que es un síncope, debemos pensar si es cardíaco o no cardíaco. Si es cardíaco, se debe evaluar la posibilidad del ingreso del paciente para recibir el tratamiento oportuno de forma rápida. Si es no cardíaco, si es un evento recurrente, inexplicable, se debe realizar la evaluación del sistema nervioso autónomo con las pruebas de inclinación e iniciar el tratamiento adecuado. Si es un evento único, sin lesión orgánica ni factores de riesgo, el paciente se mantiene en observación y se podría manejar simplemente con signos de alarma. En caso de no lograr establecer o no pensar que sea un síncope, debemos siempre buscar la causa, lo cual ocasionó esta pérdida transitoria de la conciencia, y lograr solicitar la valoración por un neurólogo y, de ser necesario, hasta por un psiquiatra. Con respecto a la evaluación, si nos enfocamos, siempre nos debemos enfocar en evaluar el sistema cardiovascular, realizando un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si la historia clínica detallada orienta a un procedimiento cardiovascular, se debe completar la evaluación con un ecocardiograma transtorácico, monitoreo electrocardiográfico, un Holter de 24 horas, prueba de esfuerzo, según sea el caso. Si la evaluación inicial orienta hacia una miocardiopatía, está indicada la resonancia magnética cardíaca. El síncope por isquemia miocárdica o infarto agudo miocárdico es muy raro en edades pediátricas. Sin embargo, en los niños con antecedentes de enfermedades Kawasaki, hipercolesterolemia familiar o coronarias anómalas, se debe realizar una evaluación de las arterias coronarias con tomografía y angiografía.
Entre la diferencia clínica entre el síncope neurocardiogénico y cardíaco, vamos a encontrar que el desencadenante en el neurocardiogénico principalmente va a tener un tiempo prolongado de pie o expuesto al sol o ortostatismo. Sin embargo, en el cardíaco, el ejercicio, emociones, ruidos o sonidos súbitos me van a desencadenar el episodio sincopal. La presencia o no de un periodo prodrómico en el neurocardiogénico va a estar casi siempre presente, en el cardíaco ausente. El traumatismo va a ser poco frecuente en el neurocardiogénico, frecuente el traumatismo facial en el cardíaco. La duración menor a 1 minuto en el neurocardiogénico y mayor a 1 minuto en el cardíaco. Las crisis convulsivas van a ser muy raras en el neurocardiogénico y pueden estar presentes en el cardíaco. El riesgo de muerte va a estar presente en el cardíaco y en el neurocardíaco ausente. Los criterios de hospitalización de un paciente después de una evaluación cardiovascular inicial puede presentar algunas de las siguientes características, los cuales nos van a indicar que el paciente debe ser hospitalizado de forma inmediata para su atención, entre las cuales tenemos la miocardiopatía o cardiopatía congénita con fracción de eyección, ventrículo izquierdo menor de 34%, insuficiencia cardíaca, episodios de taquicardia ventricular, síndrome de Wolff-Parkinson-White, estenosis aórtica acentuada, disección aórtica, estenosis pulmonar acentuada, síndrome de QT largo, hipertensión arterial pulmonar severa, síndrome de Brugada, antecedentes de muerte súbita familiar, tumoraciones intracardíacas, disfunción del nódulo sinusal con pausa mayor de 3 segundos, bloqueo arterioventricular de tercer grado y siempre posterior a descartar algo cardíaco, seguido de algo neurológico, pensar en algo metabólico, que es otra de las causas que me pueden ocasionar un episodio sincopal, de las cuales la hipoglicemia es el factor principal para el mismo, seguido de trastornos hidroelectrolíticos, y también pensar en psicógenos. Los estudios adicionales que se deben solicitar a un paciente que presente un episodio sincopal: el electrocardiograma, ecocardiograma, el tilt test, prueba de esfuerzo, estudios metabólicos y neurológicos. El tilt test va a ser una prueba que nos va a permitir provocar de forma relativa, controlada, una respuesta vasovagal en el paciente susceptible a ello. Nos va a permitir mantener al paciente durante un tiempo prolongado en una posición cercana a la bipedestación. El paciente debe tener siempre un monitorizado lo que sería frecuencia cardíaca y tensión arterial, diferentes grados de inclinación de la mesa y duración de la prueba, a lo que se pueden añadirse o no fármacos para provocar o no el episodio sincopal. La edad. Con respecto a la edad, eso va a depender del nivel de tolerancia del paciente. Normalmente se debe realizar en mayores de 5 o 6 años. Con respecto a la sensibilidad, es difícil conocer, ya que no existen alguna prueba patrón o el gold estándar que nos va a permitir comparar las tasas de resultados positivos. Sin embargo, esta aumenta el 70-80% al usar fármacos que me provoquen o que me induzcan al episodio, como el isoproterenol. El tilt test se va a indicar cuando existan episodios sincopales recurrentes, o el síncope esté asociado al ejercicio, o a el síncope brusco con traumatismos asociados, o simplemente para intentar establecer diagnóstico diferencial entre el síncope y epilepsia o crisis convulsiva.
el síncope no me va a causar una de esas diferencias básicas con una crisis convulsiva o un episodio epiléptico. Va a ser que el síncope no me va a causar relajación de esfínteres. Sin embargo, la crisis epiléptica convulsiva sí. Entonces eso es algo que tenemos que tener básico y siempre evaluar en un paciente que haya presentado el episodio sincopal. El tratamiento. Siempre empezar por tranquilizar a los padres, explicarles todo lo que está pasando y recordar que el 80% de los casos son benignos. No ameritan la mayoría de los casos tratamiento farmacológico. Hay que tratar de evitar el desencadenante, aumentar la ingesta de sal y líquido, realizar ejercicios físicos programados. Al presentar síntomas, tomar algún tipo de acción específica. Con respecto al tratamiento farmacológico, la fluorhidrocortisona va a tener un efecto mineral, ya que este me va a elevar el volumen sanguíneo y me va a producir una respuesta favorable en los casos con resistencia vascular baja. Los beta bloqueantes son los más usados, ya que ellos tienen un efecto de la adrenalina circulante que lleva a un efecto inotrópico negativo que previene la estimulación de la fibra C. Entre los beta bloqueantes más usados, el propanolol, el bisoprolol, el atenolol, entre otros. Los recaptadores de serotonina, estos me van a estimular el reflejo, los reflejos vagales a nivel central, entre los cuales tenemos los más usados, la paroxetina y la fluoxetina. Y el marcapasos está indicado solamente en la presencia de síncopes muy frecuente y el riesgo de morbilidad y mortalidad es alto. El marcapasos es útil solo para reducir la frecuencia de los eventos. Bueno, agradecido por su atención. Las bibliografías documentadas. Y bueno, muchísimas gracias.